más? ¿Qué más? Rocas, lo fundamental, ¿no? Las rocas y sus tres tipos de rocas. Eso es lo que nosotros reconocemos. Y las guías, en este caso, de manera como nos ayudan a reconocer cuando hay un yacimiento. Pero ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo agrupamos esta información? Ahí lo tenemos, ¿no? Dice, se debe tener en cuenta que hay una clara diferencia entre lo observado y lo inferido. Una cosa es observar como directamente en campo, lo hacemos en campo. O también lo hacemos ¿mediante qué? La teledetección. O lo hacemos mediante vía satélite. Hacemos toda esta recolección de datos para luego plantearlos en el plano. Entonces, la diferencia está en que qué observamos y qué inferimos. Y eso tiene una manera de representación. La manera de representación es aquello que está observado se hace con línea continua y aquello que nosotros lo deducimos, lo inferimos. Por eso es inferido, ¿no? Está en línea discontinua, ¿no? ¿Y dónde hacemos esto? Porque dice que no puede verse donde está cubierto, y es cierto, no podemos, no podemos utilizar nuestra imaginación tan alegremente para poner que un contacto que no lo vemos está cubierto, pero deducimos que debe continuar, pero no es cierto, ¿no? Puede ser como no puede ser que continúe o desaparezca justo en la zona de cobertura. Por lo tanto, eso tiene que estar expresado en un plano geológico como inferido, a eso se refiere. ¿Y qué más me dice? Dice, por más razonable que esté la deducción, este quedará como tal, ¿no? Por más que mi imaginación y mi raciocinio diga que sí debe continuar o continúa ese estrato o continúa esa formación por debajo de la cobertura, no puedo darme el lujo de ponerlo como que está concreto, como que es observado, ¿no? Por lo tanto, tengo que valerme de los datos, cómo se grafican, cómo se hace un plano geológico en esta parte. Luego me dice que por más razonable que tengamos, ¿no?, al hacer deducción, este quedará como tal y el grado de confianza que se puede tomar en este dato no tiene tanto asidero como el que sí se observa. Bueno, eso es lo que les mencionaba, ¿no? No podemos tomar un dato como correcto si realmente no está pasando eso en la parte de mapeo o en la parte de campo, ¿no? En la parte de geología de campo, que es de donde nosotros sacamos los datos y los llevamos al plano. Dice, en bastantes planos efectuados por instituciones hechos con evidente cuidado están dibujados únicamente líneas geológicas continuas. Sin embargo, todo geólogo sabe que su validez es muy distinta en diferentes partes de su trazado. Bien, para el observador de la parte de geología, o sea, habla de los geólogos, habla de los mineros, por supuesto, de que tenemos que observar esto, ¿no? Cuando está un trazado perfectamente diseñado y cuando no, cuando ha sido levantado de mala manera o no con el conocimiento adecuado y que nos llevan a error mayormente, ¿no? Dice, algunos investigadores dibujan los contactos como líneas continuas, de forma que no hay medio de decir cuándo he observado y cuánto inferido. Eso es lo que mencionaba igualmente, ¿no? No saber en qué momento uno puede dilucidar si es lo correcto lo que se ha hecho en ese plano. Por lo tanto, tenemos que ser lo más honestos en hacer un plano geológico cuando se hace un mapeo con referencia a los datos observados e inferidos. Dice, un plano debe estar dibujado en tal forma que bien el que lo hizo o cualquier otra persona sean capaces posteriormente de eliminar toda interpretación. Cuando uno agarra un plano geológico, un plano minero o cualquier tipo de plano referido a la parte minera y geológica, que es lo que se trabaja mayormente en mina, debemos estar satisfechos o quedar exactamente con el conocimiento de lo que estamos viendo. No podemos interpretar más de lo que ya estamos observando, porque quien lo ha hecho ya tal vez lo haya interpretado, y si nosotros lo vamos a reinterpretar, estamos haciendo pues un daño al conocimiento de lo que se ha deducido en campo. No es lo aconsejable hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sino simplemente valernos, uno, de lo que se recoge en campo
otro de llevarlo al plano tal como debe ser, sin mayor interpretación, sin mayor inferencia. Dice de que no podemos tomar que a otra persona lo interprete, simplemente es leerlo y tratar de entender lo que ha hecho esa persona que tomó los datos, ¿no? Dice, nuevos trabajos y perforaciones añaden constantemente hechos nuevos y con hechos nuevos. Dice, en planos mineros es doblemente importante. Nuevos trabajos y perforaciones añaden constantemente hechos nuevos y confirman o modifican las interpretaciones. En algunas minas se usan dos series de planos, una sobre los que no se llevan más que observaciones y la otra un conjunto de planos sobre los que se indican las interpretaciones más plausibles. Bien, eso desgraciadamente no tengo aquí la información, está en la universidad, estos planos con los que yo les mostraba, cuando es un plano que se lleva en mina y otro que se lleva este juego de planos, ¿no? Que se llama un plano de ensayos y un plano ya que finalmente después de los ensayos se convierten ya en la parte final del trabajo de las observaciones, ¿no? Y en mina se hace eso, ¿no? Un trabajo en la que se elabora la interpretación de los datos que nosotros tomamos en campo y luego presentamos un trabajo final en la que ya queda plasmado toda nuestra interpretación y todo lo que es datos de campo. Y esto se va acumulando, como dice la parte de un párrafo, que constantemente a veces llegan nuevas informaciones con respecto a ensayos de perforación o algunos datos que corresponden a un mapeo reciente, y eso lo vamos añadiendo y añadiendo entre los trabajos que quedan de este juego de planos, ¿no? Dice, estos son constantemente revisados y alterados a medida que se reciben nuevas informaciones. Estos planos van acompañados de secciones que sirven de comprobación. Bien, vamos un poco a ver esto, cómo se ejecuta. Me espera un momentito, por favor. Bien, vamos a compartir este video que nos ilustra un poco mapas geológicos. Inge, el audio está... Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva y el día de hoy voy a comenzar una serie de videos sobre los mapas geológicos. Les voy a comenzar hablando sobre lo que es un mapa geológico. Un mapa geológico es la representación en dos dimensiones de la intersección de los diferentes elementos geológicos con la superficie terrestre. Por lo tanto, un mapa geológico debe representar dos tipos de información. Primero, la información topográfica y por otro lado, la información geológica. Una de las bases del mapa geológico debe ser el mapa topográfico. Por lo tanto, las proyecciones, escalas y coordenadas utilizadas en un mapa geológico son las mismas utilizadas en un mapa topográfico. Si aún no conoces lo que es un mapa topográfico, te dejo aquí arriba en las tarjetas mi video sobre cómo interpretar un mapa topográfico. Un mapa geológico debe contener información altimétrica, como curvas de nivel. También información toponímica, necesaria para la ubicación y correcta interpretación de las estructuras geológicas. También información planimétrica, como la escala y coordenadas. Sabores al natural.
En un mapa geológico se representa la intersección de los elementos geológicos con la superficie terrestre. Estos elementos geológicos pueden ser volúmenes que representan un estrato o capas de roca, o también se encuentran planos que pueden representar contactos entre materiales como fallas o discontinuidades estratigráficas. Mejor se los explico con este gráfico. El mapa geológico es la representación de los elementos geológicos que están en 3 dimensiones representados en un plano que solo puede representar 2 dimensiones. Primero, las fallas son superficies y se representan en el mapa como una línea. Por otro lado, las unidades formacionales son volúmenes de roca y se representan en el mapa como una superficie. Cabe destacar que las unidades geológicas en un mapa geológico se representan como superficies. Para representar diferentes litologías se suelen rellenar con tramas. Si aún no conoces sobre las litologías que puede tener cada una de las rocas, aquí arriba en las tarjetas les dejo una serie de videos sobre ello. Las tramas suelen aparecer en la leyenda del mapa para poder enseñar a quien está observando el mapa lo que significa cada una de ellas. En la mayoría de las ocasiones, las unidades o formaciones geológicas, además de las tramas, tienen colores, que cada color va a representar la edad de las rocas. Aquí les dejo algunas de las tramas que se utilizan para los diferentes tipos de roca. Las edades de las rocas se representan mediante diferentes tonos de colores. Existe un acuerdo geológico para usar una serie de colores específicos que hacen referencia a los diferentes periodos geológicos. Ese acuerdo es de la UGS y la Comisión Internacional de Estratigrafía, que tienen un cuadro cronoestratigráfico internacional que se los muestro a continuación. Este gráfico lo pueden descargar de la página del UGS totalmente gratis. Cada unidad geológica posee una edad relacionada al tiempo geológico. Si aún no saben lo que es el tiempo geológico y cuáles son las características principales de cada una de sus etapas, aquí arriba en las tarjetas les dejo un video del tiempo geológico para que vayan a verlo. Bueno, como decía, cada formación o unidad geológica debe ser representada con un color, tanto en el mapa geológico como en su leyenda. Debemos conocer que en un mapa geológico, cualquier elemento que queramos situar en él debe estar georreferenciado con respecto al norte geográfico, si hablamos del rumbo o dirección de las capas, y por otro lado, con respecto a la horizontal, en el caso del buzamiento o el echado. Por tanto, para poder interpretar los mapas geológicos, es fundamental definir estos conceptos. Para entender el rumbo o dirección, primero vamos a imaginar que tenemos una capa o unidad de roca que tiene esta geometría. La definición de dirección o rumbo de un plano estructural es el ángulo que forma con el norte geográfico la intersección del plano estructural con un plano horizontal. Entonces vamos a suponer que este es el plano horizontal y esta es la línea de intersección de la unidad rocosa con el plano horizontal. Suponiendo que esta es la dirección del norte geográfico, entonces el ángulo que forma la línea de intersección con el norte va a ser el rumbo o dirección de la capa. Una vez entendida la definición de rumbo, les voy a explicar el término de buzamiento o echado. Se define como el ángulo que forma la línea de máxima pendiente contenida en la unidad de roca con respecto al plano horizontal. Ya sabemos cuál es el plano horizontal. Esta línea es siempre perpendicular al rumbo. Por ello, primero debemos encontrar la línea perpendicular al rumbo, que va a ser esta. Luego de tener esta línea, la llevamos al plano estructural de roca. Y el ángulo que forme la horizontal con esta línea es al que vamos a llamar buzamiento o echado. Por último, el sentido de buzamiento o echado es el ángulo que forma la proyección de la línea de máxima pendiente en un plano horizontal con el norte, que en este caso es esta.
Se debe saber que el sentido del buzamiento se mide de 0 a 360 grados. Por último, la simbología que se va a usar para estas unidades va a ser la siguiente. Por ejemplo, si tenemos un rumbo norte 25 oeste, se va a dibujar de la siguiente manera. Por último, les voy a hablar de los contactos litológicos. Generalmente pueden ser de tres tipos: concordantes, discordantes y mecanizados. Si quieren ampliar sus conocimientos de las discordancias estratigráficas, aquí en las tarjetas les dejo un video sobre ello para que vayan a verlo. Pero bueno, en general, un contacto concordante se define como el contacto entre materiales que, además de presentar planos de estratificación paralelos, no se puede definir una diferencia de edad sustancial entre ellos. Por otro lado, los contactos discordantes entre dos materiales son aquellos en los que no existe un paralelismo entre los planos de estratificación, o bien existe una diferencia importante de edad entre los mismos. Por último, los contactos mecanizados son aquellos que ponen en contacto materiales por medio de fallas geológicas. También, si quieren saber más de las fallas geológicas, aquí arriba en las tarjetas les dejo un video que tengo sobre ello. Para representar los contactos en un mapa geológico se utilizan tres tipos de líneas. Los contactos concordantes se representan con líneas punteadas. Los discordantes se presentan con líneas discontinuas. Y los mecanizados con líneas continuas que en general tienen un trazo un poco más grueso. Piel perfecta e hidratada todo el día con la nueva base. Bien, vamos a presentar otro que nos complemente para iniciar nuevamente nuestra parte teórica. A ver. Un momentito, por favor. Ingeniero, buenos días. Disculpe, es que al rato de presentar el video, ¿podría apagar su micro? Es que se escucha eco cuando se reproduce el video. Ah, perfecto. Muchas gracias por tu aclaración. Ya, muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva. El día de hoy voy a seguir con el curso de los mapas geológicos. Esta es la tercera parte y vamos a hablar un poco de los elementos que deben contener estos mapas. Comencemos. La construcción de un mapa geológico conlleva diversas etapas, entre ellas el trabajo de precampo, con el estudio de diferentes bibliografías y cartografías que se realizaron en el área o cerca del área de estudio. Luego, el análisis de imágenes aéreas y satelitales. También el trabajo de campo, en el que se engloban todas aquellas actividades que realizamos cuando vamos al campo. Si aún no sabes qué debes hacer cuando vas al campo, aquí en las tarjetas les dejo mi video de geología de campo con un resumen sobre ello. El último paso, y del que vamos a hablar hoy, es armar todas las piezas que fuimos tomando de las etapas anteriores para hacerla fluir en dos dimensiones, y esto es a lo que conocemos como mapa geológico. Existen diversas reglas y elementos que deben tener todos los mapas geológicos para que cualquier persona que sepa leer mapas los pueda entender. Eso es lo que les voy a explicar a continuación. Este mapa que les muestro acá tiene los elementos principales que deben contener todos los mapas geológicos. Vamos a comenzar con el título. El título debe contener el objetivo o tipo de mapa y la ubicación en que se encuentra. Luego debe estar georreferenciado, es decir, debe estar ubicado con respecto a un datum de referencia
y tener una grilla con las coordenadas como se muestra acá. Por otro lado, debe tener el norte para poder ubicarnos con respecto a los puntos cardinales. Si ya vieron el video anterior, van a entender un poco de lo que ven en el mapa. Si aún no han visto el tema de la simbología de los mapas geológicos, aquí en las tarjetas les dejo el video para que vayan a verlo. Como pueden ver acá, se tienen unidades geológicas de diferentes edades. ¿Cómo se puede saber eso? Por cada uno de los colores que ven. En este caso vamos a tener una unidad precámbrica, que es la de color rosa, 2 unidades del Paleozoico, que son las que se identifican con las diferentes escalas de azul, una formación del Jurásico y una del Cretácico, que es verde más oscuro. Esta formación naranja corresponde al Terciario. Y por último, el Cuaternario es todo lo que se ve de color amarillo y equivale a los depósitos más recientes. Por último, si no conoces las diferentes divisiones del tiempo geológico, también te dejo aquí arriba en las tarjetas mi video del tiempo geológico para que vayas a verlo. Siguiendo con la explicación de los demás símbolos que ven en el mapa, se puede decir que las líneas gruesas equivalen a las fallas geológicas. Las tramas tienen que ver con el cambio de litología. Por acá se observa una línea punteada que define un contacto concordante. También se deben dibujar las curvas de nivel. Si quieren aprender más sobre curvas de nivel y mapas topográficos, en las tarjetas les dejo mi video sobre ello. Por último, se tienen estas líneas dobles y punteadas, que equivalen a la toponimia, carreteras y caminos que se pueden encontrar en este lugar. Siguiendo con los elementos que debe poseer el mapa geológico, se debe indicar claramente la institución o empresa que realizó el mapa. Puede ser, como en este caso, con el nombre o también incluyendo el logo. Otra cosa que no debemos olvidar son los autores y quién realizó la revisión del mapa, que en este caso debe ser alguien con experiencia geológica en el área. Como pueden ver, también debe tener las diferentes leyendas. La primera de ellas, la leyenda estratigráfica, en la cual se debe especificar la edad de cada una de las formaciones geológicas y los colores representados en el mapa. El otro tipo de leyenda es la leyenda geológica, donde se muestra toda la simbología geológica utilizada. Ya saben, esto fue lo que expliqué en el video anterior. Por último, la leyenda topográfica, donde se deben incluir todos los elementos topográficos, es decir, los drenajes, curvas de nivel, carreteras y caminos. Otra cosa que no nos debe faltar nunca en un mapa geológico es la ubicación. En este caso, y lo más recomendable, es hacer primero una ubicación nacional, donde se marque el estado en el que se está realizando el mapeo. Luego, una ubicación regional, donde se debe remarcar el o los municipios en los que se enmarca el mapa geológico. Y por último, una ubicación local. Tampoco se nos puede olvidar la escala a la que está realizada el mapa. En este caso se presenta primero una escala numérica, luego una escala gráfica y por último la proyección a la cual está georreferenciado el mapa geológico. Por último, pero no menos importante, se deben incluir unos cortes geológicos. La realización de los cortes geológicos van a ser tema de un próximo video, pero acá les voy a dar un consejo de cómo deben tomar la dirección de los mapas geológicos. Primero deben saber para qué sirve un corte geológico. Con un corte geológico podemos interpretar la historia geológica de un área y por ello es muy importante incluirlos en los mapas geológicos. Ampliemos a continuación el mapa. Como pueden ver, estas líneas de color verdoso marcan la dirección en la que se realizaron los cortes geológicos. En este caso, los cortes van casi perpendicular a las estructuras geológicas. ¿Por qué motivo?
para que puedan cortar la mayor cantidad de unidades. Por ejemplo, en este corte, que corresponde a la línea AA' y en el que se incluyen 5 unidades formacionales. Este otro corte puede ver que está realizado en la línea B', y en él se incluyen 4 formaciones geológicas y 2 fallas. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para activar las notificaciones. Y así estén al día. Bien, disculpa, no pude apagar el micro porque lo amplié y ya no pude regresar. Bien, ahora sí, vamos a regresar a nuestra parte teórica. Bien, nos ha servido un poco para ilustrarnos lo que hemos visto en otros cursos, para un poco recordar de qué se trata un plano geológico y cómo elaborarlo. La siguiente voy a presentar un video de 53 minutos en las cuales netamente la parte minera. Dice, ¿qué debemos cartografiar? ¿Qué es lo que debemos visualizar, llevarlo al plano? De eso se trata, dice. Todo frente de roca visible contiene multitud de detalles. Pero realmente de todo este conjunto de datos brindados por la naturaleza, ¿qué se debe de tomar? O sea, ¿qué me está diciendo? Que todo lo que yo veo no puedo llevarlo al plano. Uno por la escala y otra por las condiciones de mucha información. Entonces tengo que filtrar esos datos, tengo que tomar solamente lo esencial y cartografiar eso. Dice, la experiencia nos demuestra que se debe tener en cuenta en principio la escala, pero esto debe estar determinado por la cantidad de detalles que se deben ser recogidos y no a la inversa. Recuerden que estamos haciendo un mapeo geológico superficial. En el mapeo geológico subterráneo es un poco diferente porque solamente tenemos la parte litológica y la parte de vetas o la parte de cuerpos o la parte de diseminados. Eso es lo que se toma en la parte netamente minera o en la parte de geología. Y eso lo van a describir perfectamente ustedes en los trabajos prácticos. Aquí estamos haciendo la generalidad de lo que es un mapeo geológico. En los videos nos han mostrado edades, nos han mostrado formaciones, nos han mostrado rumbos, nos han mostrado usamientos y cómo se llevan eso y cómo se representa después las secciones. En cambio, en los planos subterráneos las secciones son transversales, perpendiculares también ¿a qué? A las labores, que es un poco diferente, ¿no? Al trabajo que se hace en la parte superficial. Dice, todos los datos que puedan ser observados, por más mínimos que nos parezcan, deberán ser cartografiados, pero luego discriminados sobre los esenciales y desechando los otros. Las notas geológicas son una pintura de los hechos filtrados por la mente del geólogo. Bien, el título era ¿qué debemos cartografiar? Es eso, ¿no? No la cantidad de detalle que necesitamos, sino la parte esencial. Si bien es cierto, miramos el contexto de todo lo que vemos en la parte litológica, en la parte estructural, básicamente, ¿no? Porque es la mezcla de qué, de la parte litológica y la parte estructural. Reconocemos que en la litología reconocemos primero rocas, esas rocas las ubicamos con respecto a la parte sedimentológica, estratigráfica, y luego al tiempo geológico. ¿Para qué? Para ubicar quién fue primero y quién fue después, y cómo fue evolucionando la parte estructural. Acá me refiero a que posiblemente antes o después haya venido fallas, y en qué momento, si hablamos de nuestro tema específicamente, en qué momento se depositó el mineral, en qué momento y en qué tipo de rocas. O sea, me define la afinidad con la que ha sido depositado mi mineral, en qué tipos de rocas, cuáles son las rocas afines para que se haya depositado ese mineral, y la secuencia mineralógica. O sea, no todo ha venido en una sola etapa, sino en varias etapas para poder haber incluido en la roca o intruido en la roca el tipo de mineralización que ha sido de repente variable. ¿Por qué tenemos
unidad o afinidad con diferentes rocas y por qué tenemos afinidad o mezcla de minerales plata, plomo, zinc, o la cantidad o afinidad de minerales entre ellos. Eso ya es parte de la fisicoquímica, que lo vamos a tomar muy ligeramente en una parte del tema, en la parte físico, en la parte geoquímica, cómo es que se unen los diferentes minerales, ¿no? Cómo es que forman sulfatos, sulfuros, en fin, la cantidad de minerales que nosotros conocemos ya en mineralogía, cómo es que se han formado, cómo se han unido y cómo se han distribuido en nuestro terreno. Eso es lo que nosotros tenemos que elaborar, tenemos que mapear y tenemos que llevarlo al plano. Aquí estamos hablando de una geología pura en la cual solamente vemos la parte estratigráfica, la parte estructural, planos de fallas y pliegues, pero otra cosa es la parte de un mapeo geológico referente a lo que vamos a ver posteriormente, que es la minería. ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer un yacimiento? ¿Cómo llevamos ese mapeo? ¿Cómo hacemos? Lo que vamos a ver en la siguiente semana posiblemente es eso, ¿no? Cómo nosotros después hacemos la representación simbólica de lo que hay en el interior de una labor. Cómo es que tenemos una veta y esa veta tiene una dirección. Cómo tomamos su rumbo, cómo tomamos su buzamiento. Cómo con datos convencionales decimos este mapeo geológico tiene plata, plomo, zinc, cómo lo representamos. Y esos son datos convencionales, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo de acuerdo a sus sílabos. Ahora es una parte muy generalizada de lo que son los planos geológicos, su interpretación, su toma de datos, la cartografía que hacemos, la llevamos a ese plano de acuerdo a la cantidad de datos o solamente aquellos filtrados y que nos hacen una relevancia a lo que nosotros sacamos de campo, ¿no? No todos los datos son llevados ni pueden ser llevados, uno por la escala y otra porque realmente esa cantidad de datos a veces son irrelevantes, ¿no? Pero a veces esa irrelevancia se convierte en relevancia, en que esos datos debieron ponerse y quién ordenó que no se pusieran. Como ustedes ven, es un dilema entre la gran cantidad de datos que se toman en campo y que nos toman no un día, sino varios meses, varios años en sacar esta información. Cuando se hace el estudio de un yacimiento minero, se hace 5, 8, 10 años de estudio posiblemente, ¿no? Para luego tener la certeza de qué, cómo ha sido ese mineral, cómo ha influido ese mineral, cómo se ha distribuido, qué leyes tiene, qué reservas tiene, cómo operamos, y eso viene luego la parte de minería, el planeamiento de minado. La parte de geología se encarga de esto que estamos viendo, la parte litológica, la parte estructural, la parte de distribución, la parte de depósito, cómo vinieron los minerales, de dónde vinieron esos minerales, cómo fluyeron, qué dirección tomaron, por qué en determinado campo, me refiero al espacio, por qué no se han depositado en un solo lugar, por qué han tenido que depositarse o pasarse de repente de un lugar a otra zona, ¿no? Si ustedes hacen un historial de cómo están distribuidos los yacimientos mineros, solamente corresponden a áreas de un determinado centro minero o una empresa que hizo un denuncio y no se dio cuenta que al lado continuaba la veta o continuaba el yacimiento o que había una ligera distribución entre el paso de uno al otro y por eso se ciñen a hacer unas posesiones solamente determinadas a un espacio, sin saber que el siguiente espacio continuaba. Y eso es por los estudios que han hecho o no los han hecho bien en el momento de haber hecho el petitorio minero, ¿no? Como ven, tiene consecuencias el no haber hecho un estudio correcto, más que todo de cómo fue el depósito mineral, que es bastante complejo ya en conocer, sí, es bastante complejo el conocer la parte litológica y la parte de afinidad. Es mucho más difícil ver el por qué se ha distribuido en un determinado lugar la gran cantidad de minerales, ¿no? Y eso viene desde la parte de
en dónde estamos ubicados, como vamos a ver en las últimas semanas o capítulos, cómo es que ha influenciado nuestra tectónica de placas en la distribución tanto en la vertical como en la horizontal de los minerales. Tiene que ver mucho la tectónica en la cantidad de minerales distribuidos en nuestras franjas verticales y horizontales, distribuido entre costa, sierra y selva, distribuido bajo condiciones de afinidad de roca y bajo condiciones de tectónica de placas. Esa es en realidad la función que ha tenido la tectónica de placas en esta parte de América. Cómo han sido, y de ahí viene el estudio de la metalogenia, que es la génesis de los metales, producto de qué. Como vamos a ver, les voy a mostrar varios videos que los he seleccionado en varias exposiciones que se hacen en el IGEMET, cómo se hacen los estudios en base a la tabla periódica, que es una tabla periódica modificada para geología. No es la que utilizamos en química, sino una modificada para poder determinar la afinidad de los minerales, la afinidad con la roca, esas características esenciales para su distribución. Y eso es lo que nosotros tenemos que cartografiar, que tenemos que anotar, como vamos a ver más adelante en la parte de cálculo de reservas, en la parte de sondajes, cómo es que se hace todos estos estudios para luego plasmarlos y que ustedes en todas las minas van a encontrar planos que nos dan relevancia a los ensayos de la toma de muestras, ya sea una toma directa o también una toma mediante sondaje, propiamente, ¿no? Y que se hace la lectura de los core que se sacan y que se van planteando en estos planos, para luego hacer los planos de ensayo. Y esos planos de ensayo nos llevan luego a un plano final en la cual tenemos que trabajar con esos planos, tomar los datos hechos bajo esas circunstancias de haber sacado toda esa información y luego decir por qué zona esto se hace el planeamiento terminado, qué sacamos primero, qué sacamos después, mediante qué, mediante la distribución de leyes. Entonces, es toda una secuencia de este tipo de trabajos en la parte geológica minera, ¿no? El trabajo empieza desde la exploración, toda la metodología que se emplea en la exploración, como vamos a ver en otro video, qué datos de teledetección se toman, qué datos se toman de campo en sí, cómo se lleva esta información y en los depósitos de subterráneos y en los depósitos superficiales. Es toda una secuencia de trabajo en la parte geológica minera, ¿no? Dice, selección de detalles. ¿Qué es lo que tenemos que seleccionar? Dice que se debe considerar los más saltantes, como para tener una idea clara de lo que realmente nos muestra la naturaleza, tratando en lo posible de no ser superminicioso, sino exacto. Bueno, es un poco más con respecto al anterior, ¿no? Sobre las notas geológicas, que son una pintura, dice, hechos filtrados por la mente. Y es lo mismo, ¿no? ¿Qué debemos? Lo más saltante, ¿no? De no ser superminicioso, sino exacto. No ir, por ejemplo, a decir, bueno, este color de la roca tiene tal color, tiene tal cosa, ¿no? Sino a lo exacto, a lo que necesitamos de información, de ver ese tipo de litología. ¿Qué recoger en primer lugar? ¿Qué debemos hacer? Dice, en la práctica es imposible llevar todos los rasgos al plano. De hecho, ¿no? Por lo tanto, la habilidad para ver detalles oscuros pero críticos se adquiere solamente con estudios repetidos y viviendo en la realidad los problemas de un distrito minero. ¿A qué se refiere? Cuando uno hace exploración, no solamente hay que salir una vez, sino hay que ir una y otra y otra y otra vez, regresar hasta familiarizarse y tratar de encontrar la posibilidad de una mineralización en una zona determinada, ¿no? Por eso dice vivir en la realidad, conocer los problemas, conocer la parte, ¿qué problemas? La parte estructural, la parte litológica, la parte mineralógica. Reconocimiento mineralógico, reconocimiento petrológico, reconocimiento estructural, estratigráfico, sedimentológico. Eso es lo que se tiene que conocer para hacer un mapeo geológico correcto. Dice, por ejemplo, si está esta necesidad última de volver a examinar y estudiar,
se reconoce desde el principio, el desarrollo del cuadro geológico se acelera y aumenta la eficiencia de todo programa cartográfico. El asunto no radica en qué llevarse al plano, sino en qué debe llevarse en primer lugar. Hay dos principios, dice, que nos ayudan a seguir estos resultados en su fase temprana del trabajo. Uno, prestar atención primaria a la mena y estructuras más obviamente conectadas con ellas. Primero, atención primaria a la mena, o sea, a la parte de mineralización. Si hay mineral, no hay mineral. Y bajo qué condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que debemos sacar de esa experiencia de visualizar? Si vale la pena que un determinado mineral lo sigamos explorando o que hay continuidad en ese tipo de manifestación, si continúa en profundidad, no continúa en profundidad. Eso es lo que hay que recoger en primer lugar, ¿no? En este caso estamos hablando ya de la parte minera. Hemos hablado de parte generalizada de los planos geológicos, ahora vamos al detalle, que es prestar atención primaria a la mena, a eso como que recoger en primer lugar. Y dos, recoger en primer lugar los hechos que puedan ser observados y registrados con más rapidez. Cuando uno sale a campo, lo primero que le llama la atención es los colores, ¿no? Los colores y la parte de mena. Aquello que brilla, aquello que tiene un color amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente va predispuesta a que vamos a encontrar oro en todas las zonas en que salgamos, y eso no es cierto, ¿no? Tenemos una gran gama en el Perú de minerales, plata, plomo, zinc, cobre, antimonio, en fin, toda la gama de minerales que tenemos acá, casi todos. Pero, ¿qué dice? Primero, los hechos que puedan ser observados y registrados con más rapidez. Cuando estas observaciones hayan sido reunidas y estudiadas, emerge una imagen más completa que apunta a los problemas que claman por una solución inmediata. Es cierto, ¿no? Tenemos una gran cantidad de observaciones. Estas las reunimos, las estudiamos, ¿no? Las tratamos de resolver, de plasmar, de imaginar qué pasó, por qué están ahí, de qué manera se presentaron, por qué la parte litológica está de esa manera, por qué la parte estructural también, hacer croquis, hacer algunos planos previos y luego dilucidar, ¿no? Luego hacer la interpretación geológica con esos datos reunidos. Y cuando completemos toda esa imagen, ahí vamos a tener la solución a nuestros problemas, ¿no? Que claman de una solución casi inmediata. Bien, es hacer toda una situación organizada. No es solamente salir a campo y decir, bueno, aquí encontré una labor antigua y acá hay mineralización y que pinta rojito y que pinta verdecito y que pinta azulito, ¿no? Y que esas pintas ya encontré una mina o ya encontré una gran cantidad de mena. Eso no es cierto, ¿no? La gran parte de Tacna está explorada por óxidos mayormente. Los sulfuros casi nadie los ha tocado, ¿no? Y eso es lo que falta. Nadie se ha dispuesto, ninguna empresa ha venido a hacer exploración, salvo Minsur, en haber explorado lo que corresponde, porque ese dato ya se tenía hace varias décadas anteriores, ¿no? Y que se hizo la exploración por las guías en las que se encontraron. Pero eso perteneció a otras personas, ¿no? Igual les digo con el carácter de exploración que se hace en Tacna y que se ha hecho en exploración de algunas labores, que si bien tienen cobre, pero significa que son solamente superficiales, y que si uno trabaja un par de metros, unos 3 metros más, desaparece. ¿Y dónde está? ¿Y qué pasó? Pero sí arriba, en la parte superficial, está alterado totalmente. Las guías me dicen que hay alteración fílica, hay propílica, hay potásica, ¿no? Podemos mencionar todos los tipos de alteración que me sirven de guías para poder explorar, pero que no corresponden a una interpretación cabal de lo que está sucediendo en una determinada área. Muchos creen que con que se han trabajado algunas labores y se han dejado de explorar o de explotar es porque no tuvieron más tiempo, y eso es mentira, ¿no? Se fueron porque no hay más mineralización, y esa mineralización a veces tampoco se le ha interpretado correctamente. ¿Por qué? Porque si tenemos una secuencia de cómo se manifiesta la cobertera, cómo se manifiesta la zona de óxidos, cómo se manifiesta la zona primaria o la zona de enriquecimiento supergénico,
tenemos que saber la parte teórica, la parte de interpretación. A eso nos referimos. Tener primero la presencia de mena, recolectar todos los datos que sean necesarios, interpretarlos, ¿no? Y luego deducir qué está pasando con una zona determinada mineralizada. Si vale la pena continuar o no vale la pena continuar. Tenemos las guías mineralógicas, tenemos la parte de ensayos geológicos, tenemos la parte de geofísica, que nos ayuda a interpretar si hay mineral o no hay mineral en la parte inferior, y si vale la pena también con las leyes que se van encontrando. Para eso que viene la parte de muestreo, y la parte de muestreo me dice las leyes, la parte de las leyes me dice las reservas luego, ¿no? Y es toda una secuencia, es secuencial, ¿no? Tal como lo vamos a desarrollar en el curso, cada uno de los acápites, cómo se hace, cómo se relaciona. Estamos viendo la parte inicial de los planos, hemos visto el plano general, el plano geológico común y corriente, y yo estoy dándole la interpretación de un plano subterráneo, o cómo elaborar ese plano subterráneo, ¿no? Que además viene de, como hemos visto en un plano superficial, vienen secciones. En la parte subterránea igual vienen secciones, cada 5, cada 10 metros. ¿Quién determina eso? Vamos a verlo en su determinado momento. ¿Quién determina que yo haga secciones 5, 2, 1 metro, 3 metros, 5 metros, 10 metros? Sistemáticamente estas secciones transversales a nuestras labores, y que tenga que interpretarlo luego con la parte geológica y minera, porque el minero tiene que saber leer exactamente este tipo de secciones para ir llevando el nivel y para ir viendo qué mineral va a extraer, de qué área va a extraer, con qué ley va a extraer, de qué nivel va a extraer, porque no solamente se trabaja un nivel, sino se trabajan varios niveles, y tengo que conocer las leyes de esos niveles para hacer mi cabeceo y ese cabeceo llevarlo a planta, ¿no? Esas son las consideraciones de todo el conjunto, ¿no? Ya yo me adelanté un poco a la parte de cómo hacer estos planos geológicos de manera superficial en la parte subterránea. Voy a presentarles el último video para completar hoy día en la mañana lo que les había preparado. A ver, un segundo. Amigos, bienvenidos de nuevo. Su canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva y hoy les voy a hablar todo sobre la geología de campo. El objetivo de la geología de campo es realizar el levantamiento geológico de superficie de una zona de interés, donde a grandes rasgos se reconoce el área, se recorren quebradas, cortes de carretera y sitios donde sea probable la existencia de afloramientos, para así tomar datos y muestras de mano, que luego serán estudiadas posteriormente en el laboratorio. Para comenzar con el estudio de campo, deben saber el significado de afloramiento y cómo se encuentra en la naturaleza. Un afloramiento se puede definir como el área total en el que aparece una unidad geológica en particular, sea visible o no. Este significado se aplica cuando estamos realizando un mapa geológico para su delimitación. Más específicamente, un afloramiento es un lugar donde las rocas pueden verse in situ, no como cantos rodados o fragmentos sueltos. Ahora les voy a mostrar qué es un afloramiento y qué no. Esto no es un afloramiento de roca, son simples cantos rodados de un río. Esto sí es un afloramiento, donde podemos encontrar la roca en su lugar, sin haberse movido. Cuando se encuentra un afloramiento, lo marcamos en el mapa que estamos construyendo y escribimos anotaciones sobre sus diferentes características. El trabajo de campo, a grandes rasgos, tiene 3 etapas.
Una etapa de precampo donde se realiza la búsqueda de toda la bibliografía, cartografía e imágenes satelitales del área de estudio. En la etapa de campo es donde se realiza toda la excursión al área de interés, en busca de los diferentes afloramientos para la toma de datos. En la etapa de postcampo se realizan todos los estudios posteriores a las muestras de rocas ya tomadas, ya sea estudios petrográficos, paleontológicos, geomecánicos, entre otros. En la etapa de precampo se debe realizar una revisión bibliográfica de los trabajos hechos en la zona, tales como revistas, tesis e informes. También se utilizan los diferentes tipos de mapas, como lo son los mapas topográficos, los cuales representan en detalle y a escala la configuración de la superficie de la Tierra, permitiendo medidas horizontales y verticales a través de lo que se conoce como curvas de nivel. Se pueden identificar además diferentes estructuras geológicas a través de estos mapas. Por otro lado, si se tiene información geológica del área, se puede tomar como base algunos mapas geológicos ya realizados, los cuales aportan datos referentes a las diferentes unidades geológicas, como contactos, límites de formación y fallas geológicas, entre otros elementos geológicos. Con este tipo de mapas se tiene una idea de la historia geológica de la zona. Y por último, las imágenes aéreas e imágenes satelitales nos dan información sobre rasgos y estructuras geológicas. En la etapa de campo, es el momento ya de poner tus botas y salir al campo en busca de afloramientos. Lo primero que se debe realizar es una excursión para el reconocimiento geológico. En esta etapa es donde se colectan muestras y datos para resolver los problemas específicos que conlleva la investigación que estemos realizando. Se toman muestras de mano, datos de rumbo, buzamiento o echado de las capas, croquis, columnas, entre otros. El objetivo del levantamiento geológico de campo es desarrollar un modelo geológico del área estudiada, con la finalidad de conocer todas las unidades geológicas que afloran y un poco de su historia geológica. El producto de esta etapa es un mapa de las localidades de depósitos superficiales, cortes geológicos y columnas compuestas. El objetivo del levantamiento de secciones es el desarrollo de un modelo estratigráfico y sedimentológico de todas las unidades geológicas aflorantes en el área de estudio. Los productos van a ser columnas parciales, columnas compuestas y perfiles estratigráficos. En la etapa de postcampo se realiza el análisis de las muestras de rocas tomadas en laboratorios especializados del área de trabajo que se esté estudiando. Se dan las interpretaciones y se realizan los mapas geológicos, las columnas estratigráficas y los cuadros de correlación. Por último, se redacta el informe final. El geólogo de campo debe tener un sentido de la observación agudo y mucha imaginación. Debe saber buscar en el campo y tener muy buenas condiciones físicas. Debe ser una persona comunicativa. Debe tener sentido del humor y saber convivir con los demás. Estos son uno de los rasgos principales que debe tener un buen geólogo de campo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que estén al día de todo lo que voy a ir publicando. Bien, señores, tenemos 39 alumnos de 41, me parece muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte que hemos hecho. Vamos a continuar con la siguiente semana, con la parte que corresponde a planos de manera subterránea, que llevan, qué tipo de convenciones, qué tipo de literatura, en la parte netamente de minería. No sé si hay alguna pregunta, voy a pasar lista, por favor. Bien, señores, ya pasé lista. Sí, estoy viendo ahí, están presentes, la mayor parte sí son, debería haber 41, conmigo más está contando 40, o sea que hay 39. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, tengo una consulta. Dime. Bueno, más que Dime. nada tenía una duda sobre lo que respecta a los mapas.
Tengo entendido que hoy en día más que nada se utilizan algunos programas o softwares para realizar esto, y quería saber cuáles son los más comunes o los más utilizados hoy en día. Mira, sobre datos de paquetes con los que se trabaja actualmente, no tengo en mente, no lo tengo porque mayormente los trabajos de geología que yo he tenido oportunidad de hacerlos en esta zona, como todo lo que es la parte de geología general, geología económica y geología, geomorfología, lo hemos hecho con el ArcGIS, mayormente con ese tipo. ¿Por qué? Porque trabajamos con imágenes satelitales, ¿no? Es el con el que yo más he trabajado, ha sido con el ArcGIS, ¿no? Otro tipo de trabajo de empleo de software, no tengo, no te puedo dar ese dato, ¿no? Debe de otros paquetes, más que todo, ¿de qué se trata el ArcGIS? Es un complemento del AutoCAD, ¿no? Y tú sabes, ustedes saben perfectamente, ¿no? El AutoCAD es el básico, el ArcGIS es para interpretación de geología. Netamente en geología se utiliza en la actualidad el ArcGIS para hacer este tipo de trabajos de mapeo geológico. Esto ha ayudado con imágenes netamente satelitales, ¿no? Se compran las imágenes satelitales y se arma la zona en la que tú quieres trabajar. Se arma digamos, una determinada área comprando estas imágenes satelitales y luego con el paquete del ArcGIS puedes colocarle la parte de topografía que también te la venden. INGEMET también te vende la parte topográfica para que tengas la referencia topográfica, porque si no tienes la parte de topográfica tampoco puedes hacer el relevamiento. Entonces tiene que coincidir con la escala a la cual vas a trabajar. Los trabajos que yo he hecho son a la escala 1 al 5000 y que puedes trabajar más o menos entre 30 y 50 centímetros tomando como límite el suelo, ¿no? Del suelo a unos 50 centímetros hacia arriba es lo que yo he trabajado en los últimos que he hecho de mapeo geológico en casi toda esta zona sur del Perú, ¿no? Empleando ese paquete. De otro paquete no te puedo hablar porque no lo he trabajado, no tengo conocimiento tampoco. Sé que es el más usual, el más extendido en la actualidad, el ArcGIS, ¿no? No sé si tú conozcas otro, me puedes informar. Bueno, yo también tenía conocimiento de lo que es el ArcGIS porque, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con eso, pero de otro tampoco no estoy seguro. Sí, es el más adecuado y es el que más se presta, ¿no? A poder hacer esto con imágenes satelitales. Lo interesante de eso es que trabajas con imágenes georreferenciadas, porque el que te vende el paquete te lo da georreferenciado y unido el área que tú quieres trabajar, porque supongamos que tienes un área muy grande, una extensión, como en los trabajos que yo hacía, por ejemplo, todo el distrito de Locumba, todo el distrito de Ile, todo el distrito de Tacna, todo el distrito de Sama, ¿no? Y así sucesivamente por distritos, Vaya, te arman el paquete determinado de cada distrito o de cada región, georreferenciada, y lo importante es que tienes que tener tu base topográfica, que se superpone, ¿no? Es igual cuando tú entras al GeoCadMin. GeoCadMin puedes trabajar de igual manera porque está basado en el ArcGIS, que hacen simplemente la superposición de capas o de información que tienes ahí y puedes sacar otro tipo o complementar una información mucho más relevante a lo que tú quieras hacerlo, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo de conocimiento, no sé de otro paquete mucho más importante que se utilice en geología actualmente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bien, lo dejamos ahí entonces por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. No hacemos el jueves porque corresponde a práctica. No tendríamos que hacer de prácticas, ¿no? Está generalmente supeditado a lo que ustedes puedan ejecutar y comenzamos a trabajar a partir del día 12. Simplemente la parte teórica la hacemos a partir de
a partir de ahora, ¿no? Todos los martes que corresponden al horario de teoría. Y el único grupo que tenemos es el día jueves para que hagan ustedes sus exposiciones. Bien, lo dejamos ahí. Si es que no hay alguna otra pregunta o algún alcance. Ingeniero, con respecto a los grupos, van a comenzar el día 12, ¿verdad? La secuencia. Sí, 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 Ya. Willy, el día 12, tal como lo hacemos, ¿no? Como lo hemos programado, el día 12 de noviembre, que es jueves, empezamos con el grupo número 8, que ya lo designé, y vamos con tu delegada, vamos a ir coordinando. O sea, se supone que este grupo 8, el día a más tardar el martes, tiene que tenerme el dato de qué trabajo, el nombre del trabajo que está haciendo, para yo tenerlo en cuenta y evaluarlo el día jueves, ¿no? Y así vamos a ir coordinando con su delegada para que les den el nombre y el del tema al cual, de los cuales, ¿no? Porque son dos temas, de los temas que van a exponer. Bien, tenemos exactamente calzada con 42 alumnos que son ustedes las 14 o 15 semanas que nos corresponde a nuestro curso. De esa manera lo vamos a desarrollar. Bien, Ingeniero, señores. ¿Sí? el ¿Alguien más? libro de referencia al curso es el que está en el sílabo, ¿verdad? No vamos a utilizar otro libro, o usted que nos recomienda otro libro. Solo el que está en el sílabo, ¿verdad? Sí, porque además no tenemos biblioteca, ¿no? No, ustedes tienen ese problema. Yo tampoco no he logrado sacar la cantidad de información de la universidad. Fui una vez y la segunda vez ya no encontré a nadie, que no había quien se haga cargo de abrir la puerta. Entonces no pude sacar algunos planos o alguna situación que me está haciendo falta, pero lo estoy supliendo con alguna información que estoy encontrando. Pero la parte teórica sí la tengo gran parte con el libro de McKinsey, ¿no? Que es el texto guía, y otros textos que lo tienen ahí ustedes, o de los trabajos que vamos a exponer. La idea es de que complementemos la parte teórica con lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque son temas referidos, uno científicos y otro netamente de avance de los trabajos que se hacen en mina actualmente. ¿Por qué? Porque son trabajos recientes, de 2016, 18, 20, 19, ¿no? Que corresponden a trabajos de tesis que están publicados a nivel nacional y a nivel internacional y mundial. También hay muchas tesis que están publicadas, que corresponden a temas netamente de geología, ¿no? No necesariamente que sea de la Facultad de Geología de la UNSA, de la UNSA, de la San Marcos, de la UNI, ¿no? Sino que están publicadas. Ahora, si pueden obtenerlo, fabuloso, ¿no? Alguien tendrá familiares que pueda conseguir información, sería extraordinario. Y eso hace que podamos comparar lo que tenemos, lo que teníamos anteriormente con los avances que tenemos actualmente en la parte de geología de minas, ¿no? Ese es un poco el propósito de lo que estoy dejando. La literatura, la bibliografía también no es muy amplia, desgraciadamente en geología de minas muy pocos libros van a encontrar, hay 2 o 3 que están publicados y algunos papers, ¿no? Algunos papers que están publicados, pero no es muy amplia. Mayormente son libros para poder comprar o adquirirlo, ¿no? Bien, señores, nos vemos el día martes entonces. Ya, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.